En esta sesión vamos a definir métodos que tienen que ver con la factorización directa de matrices. Para definir esos métodos utilizaremos como concepto fundamental la multiplicación de matrices. Veremos tres métodos, Dirichlet, Cholesky y Kroll, pero los vamos a ver de manera estructural, de tal manera que entendamos cuál es la estructura básica de los algoritmos, que son muy parecidos y que nos van a permitir generalizar este proceso para otro tipo de factorizaciones. En esta sesión vamos a desarrollar métodos para la solución de sistemas de ecuaciones que se basan en la factorización directa de matrices. El objetivo es hallar un par de matrices L y U cuyo producto sea igual a la matriz A. Por esta razón, el nombre de factorización. El fundamento matemático para definir los métodos es el producto de matrices. En este sentido, una fila I de la matriz L multiplicada por una columna J de la matriz U da como resultado el elemento de la posición IJ de la matriz A. Los algoritmos que vamos a definir están basados en esta concepción de producto y por lo tanto, por eso tienen el nombre de factorización directa. Obtener la factorización directa de una matriz ofrece varias ventajas, tal como lo habíamos mencionado en la sesión anterior. Primero, si queremos resolver varios sistemas de ecuaciones que tengan la misma matriz A de coeficientes, podemos utilizar la factorización LU para resolverlos todos mediante métodos de sustitución que tienen menos operaciones que las otras operaciones de eliminación. También podemos hallar la inversa de la matriz A utilizando esta condición. Y como proceso intermedio, al hallar la factorización LU de una matriz A, se puede determinar el valor del determinante de la matriz. El problema de la factorización directa de matrices se plantea del siguiente modo. Queremos hallar una matriz L y una matriz U de tal manera que al multiplicar L con U se obtenga la matriz A. Además, la matriz L es una matriz triangular inferior y la matriz U es una matriz triangular superior, tal como se muestra en la diapositiva. Para resolver el problema partimos de una propiedad importante de las matrices factorizables, y es que si la matriz A se puede factorizar de la forma L por D por U, tal que L sea una matriz triangular inferior con unos en la diagonal, U sea una matriz triangular superior con unos en la diagonal y D una matriz diagonal, esta factorización tiene la propiedad de ser única. Esta propiedad trae como consecuencia que podemos tener varias posibilidades para hallar la factorización LU. Y la estrategia es muy simple. Vamos a incluir el producto de la matriz D, ya sea en la matriz L o en la U o en ambas. Y así generamos tres métodos diferentes. El primer método, el método de Kroll, plantea que dejamos la U tal como se obtiene en la factorización L de U y realizamos el producto LD para generar una matriz triangular inferior L como el resultado de ese producto. La factorización de Dirichlet plantea otro método del siguiente modo. Dejamos los unos en la diagonal de L y realizamos el producto D por U, en donde simplemente se obtiene una matriz triangular superior que ya no tiene unos en la diagonal. Cholesky, por su parte, se plantea diciendo que se distribuye la matriz diagonal de manera equitativa en ambas matrices L y U, total que resulta que las diagonales de ambas matrices de la L y la U resultan ser iguales.
Para hallar el algoritmo del método de Kroll, lo primero es que planteamos su búsqueda a través de una estrategia por etapas. Cada etapa se define con unos objetivos y una estrategia. Por ejemplo, en la etapa 1, el objetivo es determinar la primera fila de U y la primera columna de L. Para hacerlo, nos basamos en el conocimiento que tengamos de los elementos de esa etapa. Y claramente, por su definición, la columna 1 de U es conocida completamente, ya que contiene un 1 en la posición 1, 1 y ceros en los demás elementos. Este conocimiento nos permite determinar todas las posiciones I1 de la matriz L a través de la multiplicación de las filas de L por la columna 1, igualándolas al elemento A sub I1 de la matriz dada. Esto genera un conjunto de ecuaciones en las cuales fácilmente se puede despejar el elemento L sub I1 de la matriz L. Una vez obtenidas todos los elementos, hay una fila que queda completamente definida en la matriz L, que es la fila 1. Con esta fila obtenida podemos hallar todos los elementos de la fila 1 de U, multiplicando la fila 1 de L por todas las columnas de la matriz U, hallando del mismo modo las ecuaciones que se plantearon, es decir, L sub 1, 1 por U sub 1J es igual a A sub 1J. De ahí simplemente basta despejar. La etapa 2 se plantea del mismo modo. Ya el objetivo es calcular la fila 2 de U y la columna 2 de L. Y la estrategia es la misma. Démonos cuenta que la segunda columna de U es conocida y se utilizará ese conocimiento para determinar todos los elementos de la segunda columna de L a través de la multiplicación de matrices. Si se define la etapa K, obtenemos el algoritmo. Observamos que hay una restricción, y es que los L sub I no pueden ser ceros para la aplicación del algoritmo. Para la definición del algoritmo de Dirichlet se plantea la misma metodología, es decir, trabajamos por etapas y generamos la conclusión en una etapa K. Ya en este momento tenemos la condición de que los elementos de la diagonal de la matriz L son unos. Por lo tanto, digamos que se varía un poquito la estrategia, pero sigue en el fondo siendo la misma. Por ejemplo, en la etapa 1 ya se conoce de manera completa la fila 1 de L. Este conocimiento nos permite hallar todos los elementos de la fila 1 de U, multiplicando la fila 1 por todas las columnas de U y armando las ecuaciones con la primera fila de la matriz A. Una vez terminemos esta, entonces determinamos todos los elementos de la columna 1 de L, multiplicándolos con la primera columna de U, que ya está completamente conocida, y armando las ecuaciones con la primera columna de la matriz A. Simplemente basta hacerlo porque son despejes. Del mismo modo se puede plantear la etapa 2, cuya meta es obtener la fila 2 de U y la columna 2 de L. Y la estrategia sigue siendo la misma. Ya conocemos de esa meta una columna completamente, que es la columna 2, y la usamos para hallar
todos los restantes elementos de la columna 2 de L a través de la multiplicación de matrices. Para el método de Cholesky, la estrategia es la misma que para los dos métodos anteriores. Es decir, planteamos el proceso por etapas y generalizamos con una etapa K que nos brinda la estructura del algoritmo. En la etapa 1 se puede observar que, dada la estructura de Cholesky, que consiste en que los elementos de ambas diagonales principales son iguales, entonces que si multiplicamos la fila 1 por la columna 1, podemos obtener el valor de la diagonal, ya que se iguala al elemento a su 1, 1, y por lo tanto es un simple despeje que aparece una raíz cuadrada de las 1, 1. Ya la etapa continúa con la misma estrategia, es decir, la primera fila de L se multiplica por todas las demás columnas de U y generamos ecuaciones con los elementos de la primera fila de la matriz A. Una vez terminemos, hallamos la primera columna de L multiplicando todas las filas de L por la primera columna de U e igualándolos a todos los elementos correspondientes de la primera fila de A. Y lo demás son despejes. Del mismo modo hallamos la segunda etapa. En este caso, el primer elemento que determinamos es el elemento de la posición 2, 2, que son iguales en ambas matrices, entonces tenemos que multiplicar la fila 2 por la columna 2 e igualarlo al elemento a sub 2, 2. Aparece de nuevo una raíz cuadrada. Y ya los demás pasos siguen como habíamos discutido. Nótese que la factorización en este caso no necesariamente es en los números reales, porque puede aparecer raíces de números negativos. Para las matrices, hay unas matrices especiales que tienen una factorización de Cholesky muy sencilla y muy simple, y que comúnmente se asocia el método de Cholesky solo a este tipo de matrices, aunque hay otras matrices que puedan llegar a tener factorización de Cholesky, y son las matrices positivas definidas. Entonces lo que claramente se ve es que si una matriz es positiva definida, la factorización de Cholesky es una matriz triangular inferior por su traspuesta. Tal como definimos las estructuras de los algoritmos para los métodos de Dirichlet, Cholesky, Kroll, es posible definir algunas variantes interesantes de estos métodos cuando las matrices tengan algunas especificidades o características especiales. Por ejemplo, si las matrices son positivas definidas, si son simétricas, o por ejemplo si son matrices bandas de algún tipo.